Mi primer acercamiento fue en el bachillerato. Una maestra que se llamaba Shalom, recuerdo bien, y fue mi psicóloga. Y entonces ella me ayudó mucho. En ese momento yo dije, esto es lo que quiero hacer. Ese fue mi primer acercamiento. Posterior a esto, lo que es la psicoterapia es algo que me empezó a apasionar. El hecho del conocer a la gente, identificar ciertas cosas, como el ir guiando y el trabajo personal que se tiene que hacer como tal para poder no embarrarle al otro cosas personales, es lo que me apasiona a mí. Ya estamos empezándonos a dar a conocer, pero nadie lo conocía. ¿Por qué particularmente desde ese enfoque? Fíjate que yo no conocía Gestalt, yo iba más hacia el humanismo. Y yo conocí un poema del padre de la Gestalt, que es Perls, que me enamoré del poema, empecé a buscar de dónde venía y a partir de ahí es que decido que va a ser psicoterapia gestal. Yo no sabía que aquí en Morelia había, anduve buscando en otros lados y afortunadamente me topo con el Instituto de Gerardo y Lolita, que es el Instituto Conciencia Gestal. Y pues ahí me quedo. Sí, pero el poema dice más o menos así: yo soy yo, tú eres tú. Tú no estás aquí para cumplir mis expectativas, yo no estoy aquí para cumplir con las tuyas. Y si en algún momento nos encontramos, algo podríamos hacer. Pero es como el no aferrarte, ¿sabes? El respetar al otro y respetar también la parte tuya. Entonces eso me enganchó a la Gestalt. Sí, claro, fíjate, lo dices muy bonito, hablar de sexualidad con los niños o los hijos, pero regularmente preguntan, ¿cómo hablo de sexo con los hijos? ¿No? O sea, desde ahí ya está mal enfocado. Y regularmente a mí me gusta iniciar las pláticas de sexualidad, es como un pequeño cuentito que les doy a los papás, en donde está una niña y de repente le pregunta a la mamá que está haciendo por ahí un pastel, le dice, mamá, ¿qué es ser virgen? Y la mamá empieza así como a batirle al pastel y le empieza a decir, cuando tu papá y yo estamos solos y nos conocemos en la oscuridad y de repente tu papá le da un regalo a mami. La mamá se empieza a acalorar, la niña como que no entiende mucho y le empieza a dar al pastelito la mamá cada vez más rápido y le dice, y hasta que ¡pum!, una explosión. Y entonces, hasta ese momento y hasta que tú lo hagas, eres virgen. Y entonces voltea a la niña y le dice, mami, ¿qué es extra virgen? Y voltea y lee una botella de aceite y dice, aceite de oliva extra virgen, ¿no? Y de aquí quiero partir porque precisamente muchas de las veces contestamos preguntas sin saber el origen de dónde vienen. Y como papás es muy importante que primero indagues precisamente por qué lo está preguntando y para qué lo está preguntando. Eso es como lo principal, ¿no? La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud en el 2006, después de una reunión por ahí que hubo, dan como ya un concepto en específico en donde dicen que es algo que va a través de la integridad humana, no nada más lo reducen a lo que es el sexo, ¿sí? Es algo físico, emocional, y aparte tiene como indicativos de lo que es características, ¿no? O sea, la orientación sexual también va inmiscuido en esto, pero va el erotismo, va el placer, el displacer, no únicamente lo reducen a lo que son los genitales como tal, ¿no? Y de ahí es otra cosa. Al momento de hablar con los hijos, es muy importante que seamos claros, ¿sí? Que no les digamos, que no cambiemos los nombres del cuerpo, ¿sí? Como esta historia de la abejita o de la abejita, la florecita para dar como la reproducción, ¿no? Pero desde antes, o sea, inclusive desde antes, es
sí, desde el cambio de pañal, claro, cuando les estamos diciendo, sí, este es tu pene, en lugar de decirle cualquier otra palabra que la mayoría de las mamás que utilizan. me ha tocado, el pajarito, no sé. Hay todo, no sé, hay un libro, o sea, hay muchas, ¿no? Hay muchos eufemismos. No, es el pene y la vagina. Que de hecho esto va a ayudar a que el niño identifique. Hay cosas muy importantes dentro de la sexualidad, que es, por ejemplo, esta parte del autoconcepto, que yo me conozco, que sé quién soy, qué soy, y el autocuidado, porque precisamente esto va a fortalecer las herramientas del niño y va a evitar posibles abusos, porque entonces yo sé quién soy, qué soy, y también sé cuáles son mis límites. Sé qué partes, pues a lo mejor no se deben de tocar más que por mí, ¿no? O de qué maneras se pueden tocar, ¿sí? Entonces esto es muy importante que se tenga muy en claro cuando se va a hablar de sexualidad con los hijos. Es esto de no cambiarles de nombre. Eso es como en las edades tempranas, no cambiarles de nombre a las partes reproductivas, ¿no? Entonces es el pene y la vagina, ¿no? Y cuando un niño te pregunte algo en específico, pregunta de dónde lo sacó primero. ¿Para qué lo quieres saber? ¿Y quién se lo dijo? Esas 3 cosas importantes. Porque a partir de ahí es donde tú como papá puedes hacer la intervención, ¿no? Hay un test que se llama el test de la prudencia, lo pueden bajar de internet muy fácil, y si no, con mucho gusto se los comparto igual sin ningún costo. Y ese test identifica posibles, bueno, no es posibles, más bien qué tanto tu hijo puede estar en riesgo de abuso. Entonces hago yo una dinámica con unos papás en grupo, como 50 papás, y les pregunto, ¿qué tanto creen que han hablado de sexualidad con sus hijos? ¿Qué tanto de autocuidado? ¿Qué tanto de eso? No, todos levantando la mano. Mi hijo no se va, mi hijo no esto. Yo dije, ok, ahora sí, pasen los niños, delante de los papás, les pongo las imágenes. Ok, llega una persona y te dice que quiere mostrarte unos cachorritos. ¿Quién se va? Pero yo, obviamente, con otro tono, no. ¿Quién se va? Están bien padres, no sé qué, chiqui. Sí, yo, levanta la mano, ¿quién se va? Todos se van. Y los papás así de, ¿qué? A ver, alguien te ofrece, claro. Temas, ¿no? Alguien te ofrece un dulce. Llegó por ti a la escuela. ¿Quién se va? Todos. Y los papás sorprendidos. Porque a pesar de que se han hablado los temas, también es otro punto muy importante, debe de haber la confianza con los hijos. Que tu hijo tenga ganas de contarte algo. No que lo piense y diga, es que si le digo me va a regañar, ¿no? Ese es como lo básico. Más cuando son edades tempranas, o sea, niños muy chiquitos, es muy importante que hagas ese vínculo y que haya esa confianza entre papá e hijo, que no sea el regaño, ¿no? Para esto es muy importante, otra cosa, que tú prediques con el ejemplo, ¿no? Y que si tu hijo te va a decir algo, no le mientas con el no te voy a regañar y de repente te cuenta algo así que te paras de pestañas y ya lo regañas. Porque entonces vas evitando o vas cortando ese canal de comunicación y lo que se va a perjudicar es la relación que tienes con el hijo. ¿Esto qué va a pasar? Que pues ya él no tenga la confianza de decirte o acercarse pues para cualquier cosa, ¿no? Y pues ahí va como inmiscuida la integridad del niño, porque si no es a ti como papá, ¿a quién le cuenta? Que es como lo segundo. Los niños van creciendo y se van informando, cuando hay este vínculo roto con el papá, se van informando de quién, redes sociales, más bien desinformando, digo yo, redes sociales, amigos, y que los amigos eso es como lo peor, ¿no? Porque tenemos a veces como una idea, preguntamos y es que tienes que hacer esto, esto y esto, y por calarle o por probar, por experimentar, puedes caer ya en edades más de adolescente, pues a lo mejor en una enfermedad, inclusive un embarazo muy temprano.
Me parece a mí que la principal respuesta es el miedo de los papás a lo que podría pasar, una fantasía que de repente vivimos, como tú lo dices, a nivel cultural y más como en México, está como muy arraigado. Esta parte de la sexualidad se ve como un tabú, y lejos del tabú es el miedo a darle demasiada información al niño o al adolescente, y lo que decíamos ahorita en el comercial, a darle la idea, ¿no? O sea, meterle la espinita para que saque demasiada información y entonces quiera empezar a edad temprana una práctica sexual, cuando en realidad, regreso a lo mismo, o sea, sexualidad y sexo no es lo mismo. Si hay una educación sexual, va a ser muy difícil que el adolescente quiera iniciar una vida sexual, porque esto implicaría que hay enfermedades de transmisión sexual y que hay otras cosas más en donde ya conoce, por ejemplo, su cuerpo, y hay esto que les mencionaba al principio, el autocuidado, ¿no? Porque hay una educación, entonces yo me cuido, yo me quiero y me cuido, o sea, desde ahí. En la crianza de los bebés, por ejemplo, que las mamás no se quieren bañar con sus bebitos en cuanto empiezan a caminar, es que yo soy mujer, ¿cómo me va a ver mi bebé? ¿No? Bueno, el niño ni siquiera todavía tiene su identidad corporal como para que eso sea un problema, más bien cuando él se empiece a sentir incómodo, pues detengan esto de bañarse juntos, pero mientras tanto no habría ningún problema. También algunas veces en los cambios de pañal, no te agarres ahí está sucio, en lugar de decirle el nombre, y además pues permitir que los niños se exploren, porque también mientras no conozcan su cuerpo pues no van a poder entender tampoco el placer. Entonces, inclusive las mamás ya como personas adultas algunas veces tienen problemas para iniciar la lactancia por algún tipo de abuso sexual, o a veces por algún desapego con su bebé, ¿no? Que no se sienten cómodas con esta personita que está buscando apegarse a ellas, y sí tiene que ver mucho con este manejo de la sexualidad. Justo le iba a preguntar a Sheila si nota alguna diferencia, que yo me imagino debe haberse acortado, pero entre la educación que se les quiere dar a los hijos y a las hijas, que creo que todavía debe haber diferencias, aunque pues yo esperaría que fueran menos, ¿no? Fíjate que antes de eso, tocaste un punto muy importante, bueno, que para mí es muy importante, el placer, ¿no? Los papás piensan que cuando los hijos de repente empiezan con la autoexploración, tienen cierto placer con una connotación sexual, y no es así, desde ahí, ¿no? El placer que se genera en el niño es, yo siempre les pongo como el ejemplo, cuando tú te aguantas mucho de ir a la pipí y de repente ya encontraste el baño y haces, ¿no? Sientes placer, que no tiene que ver nada con lo sexual. El niño siente ese placer y displacer al momento en el que se le está lactando, por ejemplo, ¿no? Está tomando la leche o succionando y es placentero para él. Tampoco tiene una connotación sexual. Se lo quitan y tiene hambre, pues siente ese displacer. Y en el caso de la lactancia es un tema que la oxitocina, que es la hormona que genera el orgasmo y que también te hace entrar en trabajo de parto, se libere durante la lactancia. Y de hecho, ¿no? Por ahí hay un parto orgásmico o algo así. Sí, hay partos orgásmicos, pero también he escuchado de, ay, señora cochina, de seguro le gusta más a ella que al bebé, ¿no? Y por supuesto que es otro tipo de apego el que tienes con el bebé, y nunca tienes placer sexual por amamantar a tu bebé, pero sí llega a ser gozoso, por lo que te digo, esta sensación de cercanía con tu bebé, pero igual no tiene nada que relacionarse con el placer sexual. Entonces eso es muy importante, que los papás lo vayan tomando en cuenta para que no satanicen, ¿sí? Porque el hecho de que lo hagan con morbo, vayan creando ese morbo, es lo que a los niños les va generando mucha curiosidad, o curiosidad de más, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, pues yo creo que hasta hoy en día hay diferencias en lo que es la crianza entre el niño y la niña, ¿sí? Desde la masturbación. Simplemente la masturbación para los hombres ha sido más naturalizada que la de las mujeres, ¿sí? A mi edad, yo tengo 35 años, y de repente en pláticas o charlas con compañeras, amigas,
ellas mencionan así masturbación y se persinan, ¿no? Nunca en la vida. Y entonces, ¿cómo esperar que alguien más sepa lo que te gusta si tú no sabes? ¿Sí? Y es por esta parte en donde fue satanizado de más la autoexploración. Y hasta hoy en fecha, la educación sexual les permite más a los varones la autoexploración que a las niñas. ¿Sí? Y también otro tabú que tenemos con la lactancia y la sexualidad es esto del colecho, ¿no? Yo promuevo mucho el colecho, se me hace muy cómodo, pues, si vas a amamantar durante la noche, pues tener al bebé también en la cama, pero muchas veces también tenemos ciertas personas que dicen, bueno, y entonces el bebé se va a hipersexualizar porque están los papás teniendo relaciones. Yo les digo, ay, por favor, está la sala, está el baño, está el cuarto de visitas, no tienen por qué estar siempre en la cama y además siempre no falta el día que pasa la tía o la abuelita por el bebé, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema de preocupación, por supuesto, sí no sería adecuado tener relaciones sexuales con un bebé que ya está consciente, pero no pasa nada compartir la cama con el bebé. Fíjate, puros temas importantes toca. Hipersexualidad, no nos vamos a ir hoy, César. Hipersexualidad, los papás piensan eso cuando los niños, ¿no? O sea, tener relaciones, dormir con él, hipersexualidad. Hipersexualiza al niño que tú le estés preguntando, ¿tienes novia? ¿Tienes novio? En primero de kinder. Sí, ya te diste una, sí, en primero de kinder, obvio. Ya se dieron besos y que a las niñas se les den herramientas como, bueno, se nos hace chistosa, pero es que el labial, las pinturitas, el reggaetón, los bailes, esta onda de repente las falditas, la ropa de niña está súper ad hoc a la de un adolescente, ¿no? Ya, yo he visto ropa de verdad de niños de 2, 3 años que ya son las microfalditas o medias súper pegaditas de red, y yo digo, ¿en qué momento? Bueno, hay tacones para las graduaciones de kinder. Hay tacones, exacto. Entonces, eso sí hipersexualiza. No quedarte con el bebé dormido, o sea, no. Y además es bien importante, yo en la etapa de edades que veo, pues, darles también el derecho a decir no tienen por qué saludar de beso al tío o al abuelito si no quieren, ¿no? Si quieren pues que saluden de mano, sentarse en las piernas. Claro. Mientras los niños no se sientan cómodos, no están obligados a hacerlo. Con que sean educados y saluden es suficiente. Sí, es correcto. Y fíjate que esto es otra cosa importante. Regularmente cuando el niño tiene como esa aberración a saludar a alguien, no siempre aplica, pero muchas de las veces es porque hay algo ahí con esa persona, ¿no? O sea, algo no, pues yo creo que nuestro mayor termómetro es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo lo toco, siento la buena vibra y toco a alguien más y a lo mejor no siento esa vibra, esa confianza, esa comunión con el otro, ¿no? De repente. Y los niños tienen esto mismo, entonces confía en tu hijo, esa es como mi recomendación. Confía en tu hijo, cree en tu hijo, lo que tu hijo te está comunicando a nivel verbal y no verbal, debes de poner mucha atención en eso porque es como la pauta que te da a ti para interactuar con él y ver cómo está la comunicación. Claro, y si se tiene confianza a los 3 años, van a tener confianza a los 13. Sí, claro. Que es la base para tener una buena relación cuando están adolescentes. Sí. Claro, hay que identificar. Yo sí recomendaría más un especialista que, por ejemplo, los libros. Porque inclusive yo en no recuerdo si fue una biblioteca, encontré un libro de sexualidad y era para papá, dirigido a papás, para niños. Era con dibujitos y todo. Yo me sorprendí de lo que venía ahí. Era demasiada información. Y entonces es regresar a lo mismo. Dale a tu hijo lo que necesita en el momento que lo necesita. Si el niño te está preguntando algo específico, indaga por qué y para qué y quién lo dijo, ¿no? Y en referencia a eso, dale la respuesta concreta, sencilla y sin echar mentiras, ¿no? O sea, nada de la abejita, la florecita, no. O sea, trata de explicar con palabras fáciles, pero lo que sí es una realidad, para que no haya como este tipo de problemas, ¿no?
pero sí más con un especialista si tienes duda con un libro, porque a lo mejor el libro lo vas a interpretar de alguna manera y pues ya se lo vas a pasar al niño o al adolescente de otra completamente diferente. Bueno, es que ese no es secreto de nadie, ¿no? El maestro que está en primaria, que va a dar todas las materias, si no le encanta la historia, no va a hablar mucho de historia, si le encantan las matemáticas, va a reforzar las matemáticas, y el que se siente incómodo con sexualidad, si yo me hubiera quedado con la información de primaria, para mí el Vaticano era una isla. O sea, de verdad, hay informaciones que los maestros a veces nos dan también nada más como para salir del paso, ¿no? Entonces, sí es necesario, aún teniendo materiales, viendo un video, acudiendo a un profesional, de todos modos, nosotros como padres y madres, estar al lado de nuestros hijos, no dejarlos nada más con, ya te dijeron, ya te informaron, para seguir profundizando en el tema hasta donde nuestros pequeñitos nos estén pidiendo información. Claro que sí. Bueno, mi teléfono es 4432-2980-62. La página es Emocionarte. Si hay algún material que ustedes necesiten y yo se los puedo facilitar con mucho gusto. Y si hay alguna asesoría o demás, es directamente ya en el teléfono o con un mensajito, yo les contesto.